esta porción tan importante, tan preciosa en la vida de todos los creyentes, porque creemos que es la voluntad de Dios que sepamos este tema, que lo entendamos bien. Va a ayudar porque, miren, es como una persona que por un lado quiere crecer en la vida cristiana. Una manera de su crecimiento es estar seguro de dónde está y sobre esa base seguir creciendo. Pero también es importante saber dónde está parado. Y el creyente está parado sobre la peña, ¿no? Y sabiendo que está sobre una peña segura y eterna, él puede ayudar a otros para para ganarlos a Cristo. Entonces vamos esta noche a continuar este tema tan importante y precioso como es la seguridad de la salvación. Bien, aquí estamos, ¿no? Bueno, entendiendo esto, hermanos, quería manifestarles de que, vamos a ver aquí, un ratito, un segundito. Ya. Hay dos partes en este tema y no vamos a confundirlos. Miren, hay una primera parte que se llama la realidad de la salvación personal y otra es la seguridad de esa salvación. Es importante la primera como la segunda. Es importante saber que somos salvos. Y una vez que sabemos que somos salvos, es importante saber cuál es la seguridad que tenemos en esa salvación que ya tenemos. Entonces, son dos partes importantes, ¿no? La realidad de nuestra salvación, ¿no? De la cual encontramos referencias en Primera de Juan, en Santiago y en otras epístolas, con la seguridad de la salvación, ¿no? Esta salvación es segura, de la cual podemos encontrar referencias en diferentes partes. Muy mencionada es Romanos 8, Juan capítulo 10, ¿no? Entonces, son dos partes importantes. Se supone que nosotros como creyentes ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y esta salvación es una realidad de nuestras vidas, aunque al final quiero tocar un punto, quiero tocar este aspecto también, ¿no? Porque es importante saber dónde estamos, ¿no? Y no lo digo por dudar de nosotros, porque en realidad el Señor lo hace, ¿no? Hay personas que son simplemente profesantes, ¿no? Y entonces la verdad es que el Señor quiere que sepamos que ya estamos en Cristo. En otras palabras, yo lo comparo como una persona que toma un tren, ¿no? Debemos estar en el tren. El tren es seguro, pero ¿estamos en el tren? Esa es la otra pregunta, ¿no? El tren de la salvación se va y todo aquel que lo ha tomado es seguro. Pero la pregunta es, ¿estamos en el tren, no? Y esto es importante también, ¿no? Bueno, para empezar, quiero decirle de que la obra de la salvación es una obra perfecta. No cuenta con aspectos de la debilidad humana. Es una obra de Dios. Cuando alguien le preguntó qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, le preguntó al Señor Jesucristo, el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Era la obra de Dios, no era la obra humana, ¿no? La obra humana no había parte, la única parte era creer. Creer no es una obra, creer es aceptar, recibir, ¿no? Nada más. Pero la obra la hizo Cristo. ¿Cómo? Allá en la cruz del Calvario. Ahí dio su vida, ahí sufrió, ahí murió, ahí agonizó, ¿no? Y la parte nuestra es recibir esa obra que en gracia Él nos da. Una obra que no nos cuesta nada, pero una obra de misericordia y de gracia que el Señor quiso alcanzar a nosotros. Que en verdad la Biblia nos dice que estábamos condenados, sin esperanza, ¿no? Y eso lo demuestra toda la Biblia, ¿no? En realidad
nosotros le habíamos fallado a Dios, ¿no? En lo que debíamos haber obedecido, no obedecimos y más bien fuimos enemigos de Dios, ¿no? Y fuimos partícipes de la crucifixión de Cristo, ¿no? Con nuestros actos y con nuestra voluntad, ¿no? La cual demostraba que éramos enemigos de Él, ¿no? Pero Dios nos reconcilió con Él. Bueno, eh, quiero esta noche condensar algo, porque en realidad el tema es amplio, pero veo que ya lo han tocado y quiero tocar algunos aspectos que tal vez sean importantes, ¿no? Para recalcar esta enseñanza. Primeramente, eh, decir que siendo la salvación de Dios perfecta, no cuenta con la debilidad humana en ningún aspecto, ¿no? Y por lo tanto, esa salvación es perfecta, porque si contara con la debilidad humana, pues entonces sería imperfecta porque nosotros fallamos, ¿no? Sí, y nosotros sabemos cómo cuando se menciona el nuevo nacimiento, por ejemplo, dice que no es de hombre, ¿no? No es por voluntad humana, no es por voluntad de hombre, ¿no? No es por imposición de la mano de un hombre que nos hace salvo, ¿no? Sino es de Dios. Entonces, perfecta, ¿no? Porque no depende del hombre. Y tampoco Dios depende en esta salvación en algo que nosotros podamos hacer. Hay enseñanzas equivocadas, torcidas, mal entendidas, donde hacen querer entender de que en algún aspecto nosotros podemos contribuir a la salvación nuestra. El hombre está perdido, muertos en delitos y pecados, y en nada podemos contribuir a esta salvación. ¿Qué puede hacer un muerto para volver a vivir o salvarse? Nada. Pero Dios nos levantó de los muertos, y he aquí que ahora vivimos, ¿no? Vivimos para Dios. Y hemos entrado los que hemos renacido a una etapa que ya no es para salvación de la pena del pecado, sino más bien hemos entrado a una etapa donde la salvación es de la presencia del pecado, digo, de la potencia, ¿no? Del poder del pecado, ¿no? Algún día, cuando el Señor nos lleve, nos arrebate, pues seremos salvos de la misma presencia del pecado. Ya no habrá pecado en nosotros, ¿no? Y seremos perfeccionados por completo, ¿no? Eh, por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos, con temor y temblor, ocuparnos en nuestra salvación. Y no está hablando de la salvación pasada, está hablando de la salvación presente, o sea, de la santificación, que es otra cosa, ¿no? Todos somos llamados, los creyentes somos llamados a este aspecto de la salvación que se llama la santificación, ¿no? Y es que como hemos visto también, salvación es una palabra inclusiva, o sea, incluye diferentes aspectos, ¿no? Actos redentores, tal como la justificación, primero, después viene redención, gracia, ¿no? Propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Son diferentes aspectos que mencionan las Escrituras, ¿no? Y en todos estos aspectos, la salvación de Dios se manifiesta, ¿no? Entonces, esta palabra salvación implican ideas de liberación, de seguridad, de preservación, de curación, de salud, no en el sentido temporal, sino en el sentido eterno. La salvación, pues tal como se menciona en la Biblia, siempre se habla en el sentido eterno, ¿no? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Bueno, la palabra salvo es un estado de seguridad plena y eterna. La seguridad es una seguridad completa. No somos salvos de algunos aspectos del pecado. Somos salvos en todos los aspectos que Dios sabe que necesitamos, porque nada puede quedar como un cabo suelto, ¿no? De otra manera, allí el enemigo de nuestras almas tendría ahí un punto de donde cogerlo. Dios no ha dejado nada suelto. Es una salvación con seguridad plena y no solamente por el tiempo presente, es por la eternidad, ¿no? ¿No? Y es una posesión presente.
Y es una posesión que no puede perderse. ¿Por qué? Porque no es algo que yo tengo en mi mano y lo pierdo. Es como esa ilustración donde dice que un hombre eh, tenía una joya en su mano muy valiosa que representaba el trabajo de toda su vida, ¿no? ¿Cuántos millones valía esa perla? Iba en un barco y acariciándole la tiraba al aire y la volvía a tomar en su mano. Sin darse cuenta, el barco de repente hizo un movimiento brusco y la perla cayó al profundo del océano. La tenía, pero la perdió. Alguien piensa, bueno, así será la salvación. La tenía y la perdí, pero no es así con Dios. La salvación es eterna. La salvación se recibe porque el receptor la recibe como un don de Dios. La recibe porque simplemente estira la mano, la quiere, entiende lo que esta salvación implica, entiende que él necesita salvación, que es un pecador perdido, entiende la gracia de Dios, entiende que es el favor de Dios y de ahora en adelante él quiere asociarse con Dios para siempre. En este momento, su fe, pues, le lleva a acercarse a Dios, ¿no? Pero mirando el Calvario, mirando la cruz, viendo lo que él hizo y entiende todo el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es profundo porque llega al alma, le hace ver que en esa cruz murió Cristo, ¿no? Por el pecador, para satisfacer todas las demandas de Dios. Y allí por primera vez él se ve pecador, como antes no lo había visto, ¿no? Y en ese momento él, eh, la vista le es dada y puede ver por primera vez el amor de Dios, el amor de Cristo, al cual recibe como su Salvador personal. Bueno, esta salvación es un estado pues de seguridad plena y eterna, siendo una posesión presente para el que la tiene. Eh, bueno, la Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, aquí nos habla de tener una vida eterna, ¿no? Y vamos a ver que esta vida eterna no se puede perder, ¿no? Porque de diversas maneras la Biblia nos muestra que esta vida eterna no puede ya ser quitada del que la tiene, ¿no? Dios le dio y Dios sabe que esta vida eterna va a ser conservada en este recipiente que somos nosotros, ¿no? Por diversas razones. Bueno, la Biblia habla de que esta salvación es presente y se puede tener hoy día, porque algunos dicen, bueno, seré salvo algún día, Dios verá a dónde me voy. Pero Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decidir ser salvo, ¿no? Segunda de Corintios 6:2. Y para recalcar esto, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hoy día es el día que tú puedes elegir. No digas mañana seré salvo, ¿no? Hoy es el día. Y Dios insiste, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios dice, yo estoy a la puerta. ¿Acaso está a la puerta una hora llamando o un día entero? Pues si alguien toca la puerta y no le abre, pues es posible que se vaya, ¿no? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta, aquí está la puerta del corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y saben, cuando él entra, no vuelve a salir más. Es como el hombre fuerte que despoja a uno que está dentro, le quita todas sus armas y él queda adentro, ¿no? Y cuando Jesús entra a nuestro corazón, despoja también al hombre fuerte, el enemigo de nuestras almas, ¿no?
no solamente esto, sino nos da un nuevo nacimiento, una nueva creación. Una cosa muy importante es que cuando el Señor entra, y esto vamos a verlo, eh, no solamente entra y bueno, nosotros quedamos admirando su gracia, sino hay un aspecto muy importante y lo cual señala de que esta salvación es segura. Él pone un temor en el corazón de aquel que le recibe, un temor de no caer, o un temor de caer, mejor dicho, ¿no? Pone ese temor de decir, ¿qué pasa? Yo quisiera mantenerme siempre en este estado. Y sabe, Dios contesta a esta inquietud, ¿no? Porque Dios pone en el corazón de la persona el temor de Jehová. Ese temor que sostiene y mantiene, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en dos aspectos, dos citas en Isaías 11:2. Isaías 11:2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice así. Dice acá. Dice, y reposará sobre él. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Quien es un vástago del tronco de Isaí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El mismo Señor Jesucristo tenía este espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y sabe qué cosa? Cuando yo recibo a Cristo, Cristo está en mí y yo tengo el mismo espíritu de Cristo, un espíritu de temor de Jehová. Ese espíritu de temor de Jehová que me hace permanecer en esa salvación que ya tengo, ¿no? Es cierto que mi carne quisiera desprenderse, pero aún mi mente no lo quiere. Un día los discípulos, entre comillas, se iban y el Señor sabía que no todos los que le seguían eran verdaderamente sus discípulos. Inclusive le dice, ¿no? El que permanece en mí será verdaderamente mi discípulo. Y al final se iban. Y el Señor los mira a los 12. Bueno, sabía que había uno que no era discípulo, ¿no? Y le dice, ¿ustedes también quieren irse? El Señor asegura de que nadie quiera seguirle por obligación. Y aún a sus discípulos les hace esa pregunta, ¿no? Y ahí está uno que contesta por el resto, y fue la opinión del resto también, era la convicción del resto. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? No hay otro, ¿no? El creyente no quiere desprenderse de Cristo porque tiene un temor del Señor. Ha conocido la bondad y el amor de Cristo, el amor de Dios. Lo ha experimentado y él mismo no quiere desprenderse. Y eso lo hacemos porque cuando leemos Romanos 8, por ejemplo, vamos a ver aquí Romanos 8, y estoy hablando de la seguridad de esa salvación, ¿no? Romanos 8, vemos aquí que dice así, Romanos 8, en el 8:35, ¿no? Una cita muy conocida, ¿no? Y que nos va a ayudar mucho para saber cuál es la salvación que tenemos. Dice, ¿quién nos separará? 8:35 del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿no? Podrán separarnos del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tal vez Satanás quiera asustarnos con la espada o con el hambre, pero el creyente tiene el Espíritu de Dios que le hace permanecer victorioso aún sobre estas cosas, ¿no? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Es el mismo Espíritu de Cristo que soportó todo, ¿no? Y venció, ¿no? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por medio de Cristo, porque Él está en nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una pregunta, dice, ni ninguna cosa creada. Alguien dice, bueno, de repente yo mismo soy el elemento que quiere separarse de Cristo. En verdad, ¿no? Yo mismo estoy incluido en ninguna cosa creada. Pero ¿saben qué cosa? El Señor ha puesto un temor especial en cada creyente, que le hace decir como Pedro, nos hace decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Yo no quiero separarme de ti. Permíteme que aún en la prueba más dura, yo quede cerca de ti. Dame la gracia para que en ese momento yo quede cerca de ti. No quiero negarle jamás. Quiero ser firme hasta el fin. Ayúdame, Señor, ¿no? El creyente mismo no lo desearía. Menos va a poder desear. Va a poder hacerlo ninguna fuerza del enemigo, ninguna potencia de donde venga, ¿no? Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor, dice, ¿no? Así leemos, por ejemplo, en Jeremías 32, ¿no? Veamos Jeremías capítulo 32, versículos 34 al 40, ¿no? Veamos, a ver, un hermano que nos puede leer, vamos a dar la oportunidad a un hermano, tal vez. Jeremías 32, 34 al 40, ¿no? ¿Ven? Es un poco largo. Leo. Jeremías 32, 34 al 40, ¿no? Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Lo cual Dime, no ¿esa le... es la cita? ¿Esa es la cita, hermano? 32, ¿no me dices eso? 33. 32. 32, pues estoy leyendo. 34 al... No, 32, capítulo 32, Ah, ya, versículo 34, 34. ya, 32. Versículo 34 al 40. Estoy Capítulo leyendo, pues, 32. del 34 al 40. A ver, gracias. Disculpa, a ver, sigue adelante. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a los cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Hasta allí, ¿verdad? Sigue hasta el 40. Allá. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso. Notamos en los versículos, estos dos últimos versículos, una cosa muy notable. En el 39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Dios nos ha dado un nuevo corazón, ¿no? Un corazón que ahora ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el alma. Un camino que es Cristo, para que me teman perpetuamente.
Un creyente ahora tiene el Espíritu Santo, que es el espíritu de temor de Jehová, como hemos leído, o se puede leer en Isaías 11, ¿no? Que el Señor tenía un espíritu de temor de Jehová. Y aquí también, aquí nos dice que estas personas, ¿no? De las cuales el Señor está hablando, el Señor aquí dice, eh, el- les daría un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. No es el temor de momento, es el temor eterno. Ese temor es el temor por la cual el creyente permanece. Alguien dice, oye, ¿cómo tú puedes decir que eres salvo? Y si caes, y si pecas, y si después te vuelves del Señor, pero no puede ser, porque el Señor pone en mí un temor que me dice, yo no quiero pecar. Como dice esa canción, ¿no? Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, yo no quiero ofender a mi Dios, ¿no? Hay una canción que dice así, el Señor pone un temor que es el Espíritu Santo en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Que me da, que tengo un temor de ofender a mi Dios, ¿no? Y dice aquí, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. Estamos en el nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley. Estamos dentro de un pacto que Dios va a hacer con Israel en el futuro, pero que ya participamos nosotros de ese pacto. Es el nuevo pacto en su gracia, ¿no? Que no me volveré de haberlas hecho bien y pondré mi temor, ¿no? En el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El creyente no se va a apartar del Señor, así como lo hace un incrédulo, que se aleja definitivamente del Señor. Será cual Pedro que por un momento comete una caída, pero ahora se duele y busca al Señor, busca el rostro del Señor. Hermanos, en este temor del Señor, yo creo que hay mucho del fundamento del por qué un creyente permanece en esa gracia en la cual ya está, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esto, es este aspecto de la salvación. Bueno, ¿qué podríamos decir? Un creyente se mantiene, por un lado, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Este Espíritu Santo está en nosotros. Este Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Esto está hablando de la oración y está hablando también del temor de Jehová, como hemos visto, ¿no? El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y nos santifica y nos aparta y continuamente nos hace ver el camino en que estamos andando, ¿no? Y este temor del Señor está presente por su Espíritu. Romanos 8, 26 y 27, ¿no? Creo que ya hemos visto esta cita, pero rápidamente la recorreremos y veremos aquí Romanos 8, 26 y 27. Así dice acá, veamos aquí Romanos 8, 26 y 27. Dice así, ¿no? Dice acá, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo en la tierra, ahí está, el Paracleto, ayudándonos a vivir la vida cristiana en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones. Ahí está el Espíritu Santo, santificándonos, ¿no? Mostrándonos a Cristo cada momento, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo. Por algo es que el Señor dijo, no les dejaré huérfanos, ¿no? Habrá uno que vendrá en mi lugar. Y el Señor nunca pone una persona inferior en su lugar. Él es igual con Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y no habla de sí mismo el Espíritu Santo, habla de Cristo, ¿no? Y nos trae todo lo de Cristo, ¿no? De tal manera que nosotros podemos enriquecernos, ¿no? De todo lo que es Cristo, que es del cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos uno que ya no está en la tierra, como está el Espíritu Santo que está en la iglesia, está en cada uno de nosotros aquí en la tierra. Hay uno que está en el cielo y que intercede también por nosotros o al abogado, 1 Juan 2:1.
A ver, un hermano, 1 Juan 2:1, otro, Hebreos 7:25, y yo veré Romanos 8:34, ¿ya? Primera de Juan 2:1, veamos a Cristo como un abogado allá en el cielo, intercediendo, ¿no? Entonces veremos Primera de Juan 2:1, ¿no? Hermanos, ¿alguien tiene Primera de Juan 2:1? Sí, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Se presenta como un abogado. Cuando nosotros cometemos lo que se llama un pecado, ¿no? Entonces, ahí estamos en los cielos, hay un abogado que nunca ha perdido un juicio, ¿no? Y por otro lado, lo presenta pagando la deuda de vida, ¿no? Porque su muerte pagó todo el precio, todas nuestras transgresiones fueron pagadas. Y por otro lado, el Espíritu Santo nos convierte, hace que dejemos ese mal camino. Y por otro lado, el Espíritu Cristo en el cielo paga la deuda, ¿no? Con su muerte en la cruz ya sucedida en el Calvario hace 2000 años, ¿no? De antemano pagó esto, ¿no? Tenemos un abogado en los cielos que siempre está presentando nuestra causa y siempre saca a luz, a victoria, ¿no? Nuestro caso. Otra cita estábamos viendo aquí era, ¿cuál es la otra cita, hermano? Hebreos 7:25, ¿no? A ver, hermano, Hebreos 7:25. Dice la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿no? Salvar no se refiere aquí a la salvación pasada. Ya somos salvos por su muerte. Pero la salvación es aquí de un sumo sacerdote en los cielos, ¿no? Que continuamente se presenta con su muerte en la cruz y entonces entra al lugar santísimo y logra sacar nuestra causa, ¿no? Nuestro acercamiento a Dios queda otra vez, como siempre, ¿no? Por su muerte en la cruz. Presenta nuestra causa. Por supuesto, ha habido arrepentimiento y ha habido perdón de Cristo, ¿no? Y nosotros entramos, Cristo entra en nuestro lugar y entonces tenemos la satisfacción ante Dios, ¿no? Dice, por lo cual puede salvar perpetuamente, ¿no? Nunca deja de estar en los cielos y nunca se cansa, ¿no? Porque Cristo murió para esto, para ser también nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces tenemos una salvación asegurada, el Espíritu Santo en la tierra y Cristo en el cielo. Lo mismo nos dice Romanos 8:34. Romanos 8:34, a ver si alguien tiene, hermano. Romanos 8:34. Dice así, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestra salvación entonces tiene aquí esta seguridad, el Espíritu Santo en la tierra, que intercede por nosotros, nos va transformando, nos pone un temor ante el Señor, ¿no? Nos da un nuevo corazón y el creyente avanza en santidad. Y como vamos a ver, este es el punto importante en este segundo aspecto que quería tocar rápidamente, y era ya no la seguridad de salvación, sino estamos nosotros dentro del terreno de los salvos. Esto es muy importante, ¿no? Y vamos a ver que hay características que nos hacen ver que un creyente puede saber, ¿no? Que ya es salvado, porque hay características en su vida. Y si hay estas características, lo otro puede estar seguro de que la parte de Dios, Dios la va a cumplir, porque su obra fue perfecta, no depende en nada del hombre, es lo que se llama, es una salvación incondicional, ¿no? No depende de una condición humana, ¿no? Entonces depende solamente del Señor. Juan 17:11 nos dice algo parecido en cuanto a la obra de este abogado, aunque aquí más bien Juan 17:11 nos va a hablar de la obra del pastor, de ese pastor que sigue pastoreándonos hoy día.
y al pastor no se le pierde ninguna de las ovejas. 17:11 de San Juan, ¿no? Veamos si alguien tiene más rápido que yo, hermano. Te ruego que lo lea. Pero yo lo tengo, Jorge. A ver. ¿Sí? San Juan 17:11 y 12. Aquí lo tengo yo, dice así. A ver. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en mi nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor sigue guardándonos y seguirá guardándonos por la eternidad. En Apocalipsis 7:17, ese gran pastor se le ve también, ¿no? Veamos Apocalipsis 7:17. Dice así, Apocalipsis 7:17. ¿Ya? Recuerden, hermanos, si alguien tiene la cita antes que yo, puede leerla. ¿Ya? Así ganamos tiempo. A ver, ¿me permite, don Jorge? Sí, adelante, Sí. Hernán. Ya, Apocalipsis 7:17. ¿Sí? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias al Señor. Ese Cordero que nos amó seguirá con nosotros, ¿no? Entendemos que esto lo dice en un sentido general por todos redimidos, ¿no? Dice que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, ¿no? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿no? Los pastoreará. Así como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ese pastor sigue, cuida sus ovejas. Su vara y su callado nos infunde aliento. Su vara es para meternos golpecitos disciplinarios. Como padre, Dios nos disciplina. Ya no nos disciplina como juez. Como juez, Dios castiga con espada y aún para muerte al incrédulo, ¿no? Que no se arrepiente. Pero como padre, nos castiga con la vara, ¿no? Y su callado es cuando, por ejemplo, una ovejita cae en un hueco, ese callado tiene una horquilla en el extremo, la jala y la saca del hueco, ¿no? De tal manera que la salva, ¿no? De situaciones en su vida cristiana, ¿no? Ese es el pastor que tenemos, ¿no? Y está asegurada nuestra vida cristiana por eso. Pero ahora, hermanos, yo quiero, no voy a hacer que el tiempo me gane, aunque después puede haber más tiempo. La otra pregunta que quería tocar es, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque claro, es seguro. Una vez que yo estoy en el carro de la salvación, voy a decir así, ese carro va a llegar, es el carro de Dios. Pero lo importante es que yo esté en ese carro de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿No? ¿Cómo puedo saber que no me engaño a mí mismo? ¿No? Y hay algunas características, por ejemplo, Primera de Juan, ¿no? Veamos Primera de Juan, también hay en Santiago, ¿no? Pero Primera de Juan nos hace ver, vamos a ver Primera de Juan, que un creyente anda en la luz. Un verdadero creyente anda en la luz. Y estoy hablando ahora de este punto segundo, ¿no? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Porque si soy salvo, estoy en el carro de la salvación que va a llegar a su destino final, ¿no? Y ese destino final es que al final no solamente soy salvado por este momento, sino aún voy a ser glorificado con Cristo. Qué hermoso destino, ¿no? Ver la gloria de aquel que me amó, ¿no? Ese es el fin de este viaje en el cual el Señor me lleva. Entonces, un cristiano verdadero anda en la luz. ¿Dónde está? Versículo 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es por tomar un versículo, ¿no? Dentro de otros. Segundo, un verdadero creyente ama a sus hermanos. ¿Sí?
Ustedes pueden decirme aquí, ¿no? Por ejemplo, en 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? 2:10 de Primera de Juan. Un verdadero creyente ama a sus hermanos. ¿Por qué? Porque si ama a aquel que engendró, ama a todo aquel que ha sido engendrado por él. Como nos dice aquí en el mismo Primera de Juan, capítulo 5, ¿no? 5:1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, a Cristo, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, ama a los discípulos de Cristo, a los que son hijos de Dios, ¿no? Bueno, otra cosa, aquí en el 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acá hay otra característica. Un verdadero creyente por fin realiza lo que Dios quiso desde el principio. Dios quiso que nosotros le amáramos con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el alma. Y yo decía, imposible. Eso no he hecho. Y aún como creyente, ¿cómo puedo hacerlo si el Espíritu Santo no morara en mí? Y si no conociera el amor de Dios que se manifestó a mí. Pero cuando conozco el amor de Dios que se manifestó en mi vida, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Conociendo el sufrimiento de Cristo, su muerte ignominiosa, su muerte tan indescriptible, desfigurado fue su parecer, dice en el libro de Isaías, ¿no? Viendo todo lo que Él sufrió por lograr mi redención, digo, ese Dios que me trajo a la vida, no solamente me trajo a la vida, sino también quiso redimirme cuando había fallado en mi vida. Quiso redimirme muriendo en mi lugar, porque insistió en tenerme, ¿no? Como un hijo suyo por la eternidad. Dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha, ¿no? Y lo hizo mediante Cristo. Bueno, otro aspecto de que yo puedo saber que soy salvo, ya hemos visto que un creyente anda en la luz, un creyente ama a sus hermanos, un creyente permanece como discípulo de Cristo, ¿no? Permanece en su palabra. Y hemos visto cómo hubieron personas que cuando vieron que la palabra no la podían digerir espiritualmente hablando, se alejaron, ¿no? Excepto algunos como Pedro, que aunque no entendían, pero confiaban que el Señor era su maestro y que les iba a mostrar todas las cosas. Y así es, ¿no? El Señor hablaba cosas por parábolas para que algunos tuvieran interés, ¿no? En descubrir qué es lo que quería decir, pero a los discípulos les declaraba abiertamente lo que estas parábolas significaban, ¿no? Y así el Señor trata con los creyentes hoy día. Bueno, el creyente también soporta las pruebas y las tentaciones. No se aleja, no es como esa planta, esa semilla que cayó entre piedras, ¿no? Que cuando vino la prueba y el sol abrasador, que significan las pruebas, se retira, ¿no? Primero parece que recibe con alegría la palabra, pero frente a la prueba se retira. Y como dice Santiago, ¿no? Las pruebas son parte de nuestro desarrollo espiritual. Dios inclusive pone pruebas, ¿no? Para que nuestro carácter, nuestro desarrollo espiritual se desarrolle y seamos como Cristo. Y por supuesto, Él no pone tentaciones, ¿no? Satánicas, pero muchas veces las permite, ¿no? ¿No? Las permite y espera que con el Espíritu Santo que esté en nosotros seamos más que vencedores, ¿no? Que podamos pisar la cabeza de Satanás, ¿no? Espiritualmente hablando, porque no hay cosa que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿no? Y todo es para nuestro bien, ¿no? Un creyente, por otro lado, crece en la gracia. Como le dijo Pablo a Timoteo, antes bien creciente en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Un creyente verdadero crece en la gracia, ¿no? Y esto nos está mostrando la seguridad de nuestra salvación. Estamos creciendo cada día en conocerle más, ¿no? Reconociendo nuestras debilidades y faltas, y queremos ser semejantes a Cristo, porque ya viene el día en que, bueno, seremos manifestados. ¿Y para qué nos salvó el Señor? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo lo está haciendo hoy día? Cuando seguimos la santidad, ¿no? Como dice Hebreo, seguir la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Y efectivamente, ¿no? Y el Señor mismo lo está logrando, ¿no? Cuando nosotros mismos nos dedicamos a seguir la santidad, porque el Espíritu de Dios en nosotros nos hace seguir la santidad. Y algún día cuando venga el Señor,
dice que en ese momento final, en un momento final, cuando le veamos, seremos transformados a su imagen y entonces el proceso de seguir la santidad se habrá completado. Aunque vamos a decir de que el conocer a Dios es un tiempo infinito. Nunca conoceremos la grandeza de aquel que nos amó. Toda un tiempo hermosísimo será el tiempo eterno cuando nosotros no nos cansaremos de conocer a aquel que nos amó y se entregó por nosotros, ¿no? Bueno, el creyente crece en la gracia, el creyente no ama. Ahí en Primera de Juan encontramos que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Son características que nos hablan del creyente, ¿no? El creyente no ama al mundo, no, está en el mundo, pero no ama las cosas que el mundo hace, porque el mundo que esté en el mundo hoy día, y no me refiero a la creación de Dios que es hermosa, aunque caída todavía sigue siendo hermosa, ¿no? Pero está hablando aquí de las cosas satánicas que Satanás ha creado para entretener al creyente. Lo que Caín quiso hacer cuando se alejó de Dios, ¿no? Crear un mundo donde el hombre pueda decir, bueno, este es el sitio donde pueda hallar tranquilidad, ¿no? Pero no es así. El creyente no ama al mundo. Es como Abraham, que se considera un extranjero y peregrino en esta tierra. Bueno, yo quiero decirles esto. Renan, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que ya estoy en el límite, ¿no? ¿Dónde está Renan? Diciendo en el chat que tenía 5 minutos. 5 minutos, ya. Gracias. Gracias, Renan. Gracias. Voy a hacerlo hasta Entonces, 8:15, ¿ya? 8:15, ya, ¿ya? gracias. Ya. 8:15, ¿no? Ya. 5 minutos. O sea, ¿cuántos minutos más? Porque mi reloj no está a tono con los otros relojes. ¿10 minutos más? 10 minutos, 10 claro. minutos. Ya está. Entonces aquí, bueno, hermanos, ha habido mal entendimiento dentro de grupos no cristianos que en un tiempo dijeron, anatema es aquel que considera que ya es salvo hoy día, ¿no? Y se ha excomulgado. Pero ciegos como están estos grupos, no pueden ver la verdad de Dios, de que más bien es la voluntad de Dios que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Y esta carta de 1 Juan fue escrita con uno de esos motivos, que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando lo sabemos, podemos crecer en la confianza de que somos hijos de Dios, ¿no? Y por otro lado, podemos ayudar a otros, porque estamos parados sobre la peña que no se mueve. ¿Cómo yo puedo ayudar a otro si yo mismo estoy inseguro de dónde estoy? ¿No? Pero si yo estoy seguro que estoy sobre una peña, puedo ayudar a otros que se están ahogando, ¿no? Porque estoy yo parado sobre esa peña. Entonces, es la voluntad de Dios que esta verdad la sepamos. Pero como les dije, hermanos, es necesario que nosotros, una vez que ya somos hijos de Dios, veamos estas marcas, ¿no? Si estas marcas están en mi vida, yo estoy contento, ¿no? De que estoy en la luz y puedo seguir creciendo en estas cosas, porque en cualquiera de estas cosas hay un crecimiento para andar en la luz, para amar a mis hermanos, para permanecer en el discipulado de Cristo, en practicar la justicia, en permanecer en la doctrina, en soportar las pruebas y tentaciones, ¿no? En crecer en la gracia, en no amar al mundo. Hay mucho que crecer en estos aspectos. Entonces yo puedo crecer, ¿no? En estos aspectos de la vida cristiana. Bueno, allá en San Juan capítulo 10, hay un capítulo que conviene que nosotros lo sepamos bien, porque nos ayuda a nosotros y también cuando un alma es ganada a Cristo es bueno mostrarles este pasaje. En Juan capítulo 10 tenemos así esta declaración del Señor mismo, ¿no? Dice así, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las ovejas del Señor oyen su voz. Oímos su llamado, oímos su palabra, queremos oírle, ¿no? Queremos escucharle. Él es la voz que nos guía por el camino, nos calienta, nos corrige, ¿no? Dice, Él las conoce. Y esas ovejas le siguen. Esa es característica de las ovejas, ¿no? Y yo les doy vida eterna. Esa vida eterna es una vida que ya la tienen. Pero cada vez que nosotros caminamos con Cristo, esta vida eterna se va manifestando cada vez más en un sentido más amplio, ¿no? Pero ya esta vida eterna se tiene. Como dijo el Señor también en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer a Cristo, el conocerle cada vez más, pues nos hace gozar de esta vida eterna. Y esta vida eterna es una vida abundante. No solamente es vida eterna en el sentido de extensión en el tiempo, es la vida abundante, es la vida de Dios, ¿no? Dice, y no perecerán jamás, porque aquí está hablando del tiempo, ¿no? Ni nadie las arrebatará de mi mano, la seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La seguridad de esta salvación. Por otro lado, recordemos que cuando el Señor estuvo en la tierra, hubieron personas que el Señor les aseguró que ya tenían vida eterna. Sí, Él les habló de frente. Por ejemplo, vamos a ver aquí, había unas personas, veamos, alguien dice, no se puede saber que tenemos vida eterna hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces Dios dirá, ¿no? Mateo 9:29, veamos Mateo 9:29. Mateo 9:29, a ver. 9:22, no sé si es la cita, Mateo 9:29 o 22. Veamos. Mateo 9. Vamos a ver. Un ratito. No tenemos aquí Mateo. Mateo 5. Mateo 5:7. Vamos a ver aquí. Mateo 5:7. No, Mateo 5:22 era, ¿ya? A ver, Mateo 5:22. ¿Tiene hermano para leerla? Hermano Carlos, tal vez. Acá la tengo, don Jorge. Ya, muy bien, Nancito, adelante. Mateo 5:22. Pero yo no es 5:22, es 9:22. Ajá. 9:22. Vamos a buscar con calma, ya, acá está. Sí, no sé si dije 5, pero es 9:22. Ya, Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salva. Ahora, aquí nos hace pensar, bueno, tal vez fue salva de su enfermedad, pero entendemos que el Señor no entendió, no lo quiso decir por su enfermedad, ¿no? En realidad fue salva por su fe, fue salvada, y era una salvación que desde esa hora ella podía saber que ya era salvada. Nosotros podemos saber que ya somos salvos ahora, como si el Señor nos diera una constancia, mire, ya eres salvado, ¿no? Vamos a ver en Juan, en el mismo Mateo 5:7 creo que está. Vamos a ver Mateo 5:7. Vamos a ver. 5:7. No está aquí en Mateo 5:7. Vamos a ver en Marcos, en Lucas 7:50.
Lucas 7:50. Veamos Lucas 7:50. Ajá. Y notamos aquí la expresión en otra circunstancia diferente. A ver, ¿quién tiene? Tal vez nuestro hermano Josué. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el primer caso era la mujer que tenía el flujo de sangre. Y alguien puede decir, bueno, se refiere tal vez a su, que le sanó de su flujo de sangre, ¿no? Pero no era así, ¿no? Pero aquí en este caso no había ninguna enfermedad. Notamos aquí que era una mujer que se le acercó, ungió al Señor con su cabeza con aceite, ¿no? Con perfume sus pies, ¿no? Y ahí estaba besándolos. Y el Señor sabía lo que había en esta mujer y por qué lo hacía. Y le dijo en el versículo 48, tus pecados te son perdonados. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿De qué le había salvado? ¿De alguna enfermedad? No. Salvación eterna. Hoy día Dios nos dice a nosotros también, tu fe te ha salvado de tus pecados. Entonces hay salvación de pecados. No es como dice la iglesia oficial, cualquiera que dice que tiene salvación, sea anatema, o sea excomulgado, dice. Esa es la iglesia oficial. Está ciega a la declaración de Dios. Y algunos de los discípulos, como Pedro y Pablo, ellos decían que ya, Pedro decía, dentro de poco tengo que dejar este cuerpo, ¿no? Y sabía que iba a la presencia del Señor. Pablo dijo que también, ¿no? El tiempo de su partida estaba cercano, ¿no? Y que el Señor le esperaba. Ellos estaban seguros y también esa seguridad es nuestra. Hoy día, viviendo en la tierra, podemos saber que somos salvos, ¿no? Y que el Señor nos va a preservar del pecado, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y porque ha puesto un temor en nosotros que nos hace desear hacer la voluntad de Dios, tomarle a Él como el Señor de nuestras vidas, como aquel que va guiando nuestros pies, recibimos su disciplina correctora, ¿no? Y vivimos en esa esperanza. Y Dios tenía esta voluntad en la vida de los creyentes, que supieran esta bendita declaración de que somos salvados para siempre. Hermanos, gracias por estos momentos y cualquier otra pregunta o cualquier persona que en otro tiempo ha estado de acuerdo a estas verdades, está bien. No vamos a conformar con lo que otros dijeron necesariamente, sino lo que está escrito, ¿no? Tenemos la Biblia suficiente para hacernos saber dónde estamos, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿En quién esperamos? ¿En quién está nuestra esperanza? Y todo está centrada en su palabra y en el Señor y en su promesa. Muy agradecido, hermanos.